Capítulo 11. Tragedia para Luffy. Si le hubieras preguntado, Luffy no podría decirte cómo sucedió todo. En un momento estaba viendo a Akainu a punto de asesinar a sus hermanos que parecían estar luchando por moverse. Lo siguiente se sintió gritando, una sensación extraña se apoderó de él, mientras la gente se derrumbaba y miraba con incredulidad, mientras la guerra que se libraba a su alrededor parecía casi detenerse. Luego se movió, más rápido de lo que nunca lo había hecho en su vida, su corazón latía increíblemente rápido mientras se lanzaba frente a sus hermanos. La gente que significaba el mundo para él, que le quitó la soledad que sentía cuando era niño. Luego había un brazo en su pecho y Luffy tuvo que admitir que incluso él pensaba que el olor a goma quemada y sangre que llenaba el aire era un poco perturbador. El brazo que lo empaló fue removido tan rápido que Luffy casi no procesó que se le habían incrustado en el pecho momentos atrás. Entonces llegó el dolor agonizante y Luffy se sorprendió de que alguien se pudiera herir tanto como él en ese momento. El mundo pareció detenerse y Barba Blanca, que había estado muy lejos, de repente atravesó el campo de batalla y, en un movimiento rápido, envió al almirante Akainu a volar, rebotando en los escombros antes de golpear el océano, seguido poco después por un par de infantes de marina con la intención de rescatarlo. Tatch aparece poco después y derriba a varios de los marines que habían estado siguiendo a Akainu. Luffy. Las voces eran definitivamente de Ace y Sabo, pero sonaban tan lejos en ese momento, el dolor ocupaba el primer plano de la mente de Luffy. Su pecho ardía, tanto figurativa como literalmente. Estaba más allá de cualquier dolor que hubiera sentido antes y considerando que fue torturado cuando era niño por Porchemi y luego en Impel Down, eso decía mucho. Luffy trató de levantar débilmente su mano para aliviar el dolor en su pecho, pero incluso la contracción de su brazo hizo que oleadas de dolor latieran a través de su cuerpo mientras gorgoteaba sangre en lo que tenía que ser una visión espantosa. La punzada abrasadora se apagó inesperadamente de una manera que Luffy sabía que probablemente no era una buena señal y de repente ya no podía soportar su propio peso, pero se encontró sin arrepentirse de nada, lo cual era bueno porque así era como Ace dijo que debían hacerlo. Vive tu vida. Ace lo atrapó antes de que cayera al suelo y Sabo tenía una expresión horrorizada mientras se arrodillaba junto a ambos. Luffy odiaba la expresión de sus rostros, como si acabaran de darse cuenta de que el mundo se estaba acabando. Pero tenía que admitir que estaba un poco egoístamente feliz de que estuvieran allí en primer lugar, incluso cuando la guerra se desataba a su alrededor. Ace y Sabo estaban llorando y Luffy no había visto a Ace tan devastado desde la muerte de Sabo, e incluso entonces, respondió más con rabia y reclusión que con tristeza. ¿Y Sabo? Bueno, Luffy nunca había visto a Sabo así, pero el hecho de que pudiera ver a Sabo era algo por lo que Luffy estaba agradecido y todavía estaba tratando de entender que tenía la oportunidad de ver el mundo como quería. Con suerte, estaba catalogando todas sus aventuras, como dijo que haría. Luffy nunca fue un gran lector, pero le hubiera encantado leer el libro de Sabo, o tal vez podría haber convencido a su hermano mayor para que se lo leyera. Luffy sintió que una pérdida de sentimiento se extendía desde su pecho y estaba un poco decepcionado, sabiendo que nunca tendría la oportunidad de regañar a sus hermanos sobre sus aventuras, prometiendo que se quedaría quieto el tiempo suficiente para escuchar de una manera en la que él solo estaría de acuerdo con las historias de su hermano. Deseaba tener el sombrero de Shanks con él, se sentía extraño morir sin él, porque Luffy sabía que eso era lo que estaba pasando, se estaba muriendo. Ace y Sabo agarraron a Luffy con fuerza, ejerciendo presión sobre la herida del pecho de Luffy en un esfuerzo que cualquiera que mirara en su dirección estaría de acuerdo en que era inútil. Con el dolor remitiendo un poco, Luffy encontró su voz. Hola Ace, Sabo, gracias por venir a buscarme, te veías tan genial. Me alegro de que estés bien. Sonaba tenso incluso para sus propios oídos. Lo siento, pero parece que no voy a poder zapar como prometimos. Luffy soltó una risa débil y trató de devolver el fuerte abrazo de Ace y Sabo con toda la fuerza que pudo reunir. Sabo se recompuso un poco. Siempre has terminado en las situaciones más locas, Luffy, la cantidad de amor, cuidado y devastación que Ace puso en su nombre sorprendió al hermano pequeño pero lo hizo sonreír. Estoy feliz de no estar solo realmente duele, ¿sabes? Incluso peor que el enorme agujero en su pecho. Es gracias a ustedes que conseguí a los mejores hermanos del mundo. En este punto, la visión de Luffy se estaba nublando y tenía problemas para mantener el control sobre los hermanos de los que nunca quería dejar ir. Idiota, somos los hermanos mayores, se supone que no debes protegernos. Luffy se rió sin disculpas ante el arrebato de Ace, manejando otro pequeño estallido de fuerza para agarrar a Ace y Sabo un poco más fuerte.
Los amo chicos. ¿Pueden hacer que Shanks, el abuelo, Makino y los demás también lo sepan por mí? Y decirle a Shanks que siento lo de su sombrero. Ace parecía listo para rechazar con vehemencia, pero Sabo lo interrumpió apretando su brazo y volviendo su atención hacia Luffy. Por supuesto, cualquier cosa para nuestro hermanito, Lu. Cuídense el uno al otro. Ace puede ser estúpido a veces. Pero ustedes estarán bien porque los dos son increíbles. La voz de Luffy se volvió más tranquila, y ahora estaba teniendo problemas para concentrarse. Les dio una sonrisa, pero ya no pudo detener las lágrimas que caían por su rostro. No quería morir, había mucho del mundo que no había visto, demasiadas aventuras que no pudo tener. Pero al menos estaba con sus hermanos, al menos no renunció a su sueño, ni siquiera a su último aliento. Nosotros también te amamos, Lu. Ace y Sabo susurraron. Luffy logró darles un apretón más tranquilizador, todas sonrisas y lágrimas antes de que su mundo se volviera negro y sus músculos se aflojaran. Los gritos de angustia de los dos hermanos restantes se escucharon en el campo de batalla, un sonido desgarrador y devastador. Parece haber una pausa tentativa en el grito, y muchos se preguntaron qué significaba esto para la guerra. Capítulo 12. El final de los hermanos regresen, vuelvan al Moby. La voz retumbante proviene de Barba Blanca y solo hay una vacilación por un breve momento antes de que las fuerzas de Barba Blanca sigan la orden, Marco aterrizando junto a Barba Blanca en su forma de fénix. Shanks también aparece, mirando a los hermanos de Anchor, su propio corazón doliendo algo feroz. Hazme un favor y sácalos de aquí, Neugate, la fuerza roja te cubrirá. Esta no es una colina en la que debas morir. Tu familia todavía te necesita. Los ojos del anciano brillan de dolor, pero asiente. Espero tener noticias tuyas pronto, mocoso. Barba Blanca y Shanks se frota el muñón de su brazo. Por supuesto, solo tengo una cuenta que ajustar. Marco, agarra a los chicos, debemos irnos. El Fénix asiente, transformándose y en un elegante movimiento acomodándose junto a Ace y Sabo en segundos, los niños están empapados de sangre por acunar a su hermano pequeño. Tatch está cerca, con cara de horror mientras mira a Marco, sin saber qué decir. Desearía que no fuera así, pero no tiene tiempo para ser discreto. Nos vamos, necesitas levantarte, Ace, Sabo. Ace se vuelve hacia Marco con una mirada de desesperación y dolor que el primer comandante nunca antes había visto en el chico. No podemos dejarlo aquí, Marco. Ya se siente fatal, Marco no puede negar a los hermanos la posibilidad de enterrar a su hermano también. Lo traeré de vuelta, lo colocaré en mi espalda, ambos lleguen al barco. Sabo no está dispuesto a dejarlo ir, pero Ace confía en Marco y le entrega el cuerpo inerte de Luffy, lo que obliga a Sabo a temblar ante sus manos ahora vacías, tratando de secarse las lágrimas. Aunque solo logra mancharse la cara con sangre. El tiempo avanza rápido y lentamente y con los marines persiguiéndolos durante todo el camino, regresan al Moby y se adentran en el océano. Varios miembros del barco de Barba Blanca se toman el tiempo para hundir los siguientes barcos marinos y recoger a los rezagados de la tripulación a medida que avanzan. Está en silencio de una manera espeluznante que la guerra no había sido y antes de que alguien sea lo suficientemente valiente para romper el silencio, Marco regresa al barco, el cuerpo de Luffy apoyado en su espalda. Sabo y Ace están sobre él antes de que se convierta completamente en una persona y agarren a su hermano pequeño mientras se hunden en la cubierta con él. Marco lo considera un momento, estremeciéndose antes de dejar escapar un suspiro como si estuviera preparándose para algo doloroso. Creo que todavía está respirando. Su haki se encendió levemente en el camino de regreso. Ace tiene una expresión de asombro mientras acuna a su hermano más cerca, revisando los signos vitales y soltando un grito ahogado cuando siente un latido cardíaco extremadamente débil y lento. Sabo, sin embargo, parece captar el segundo significado detrás de las palabras del Fénix. No puedes salvarlo, ¿verdad? Marco tiene una expresión de dolor mientras niega con la cabeza. No, lo siento. Ace echa humo por la declaración. ¿Qué? Tienes que estar bromeando, llegó tan lejos, ahora estamos en el Moby, podemos usar la enfermería. Sabo agarra el hombro de Ace suavemente y mira a su hermano a los ojos. Ace, esto no es algo que puedan arreglar, necesitan pasar tiempo ayudando a los heridos durante la guerra. Aquellos que, pueden ser salvados. La declaración está llena de dolor y de tristeza. Ace suelta una serie de maldiciones que envuelven la nave con su ferocidad. No podemos simplemente renunciar a él, no. Es nuestro hermano pequeño. Sabo mira a Ace, buscando palabras que no le llegan, y en su lugar dirige su atención a Luffy, quien está tumbado sobre sus regazos. Puede sentir que se le rompe el corazón. ¿Qué se supone que tiene que hacer?
Creo que puedo ayudar a Luffy ya. Todos los ojos se vuelven hacia el recién llegado, encaramado en la barandilla del barco. Marco entrecierra los ojos. Trafalgar Law, el cirujano de la muerte, ¿qué estás haciendo aquí? Llámalo cosechar los beneficios de la guerra, puedo ayudar a Luffy ya, y si lo salvo, te pido que me debes un favor a cambio. ¿De verdad puedes salvar a Lu? Ace preguntó desesperadamente. Soy la mejor oportunidad que tienes, puño de fuego ya. Sabo mira al hombre con sospecha, en su experiencia, los favores que no se nombran de antemano rara vez son algo bueno. A regañadientes, Sabo admite para sí mismo que si puede salvar a su hermano pequeño, él mismo haría un trato con el diablo. Por favor, ayúdalo como puedas, un favor mío es tuyo. Sabo suplica en voz baja, no tienen tiempo que perder. Las cejas de Law se elevan levemente, mirando a Ace, expectante. Haré cualquier cosa por Luffy. Dice Ace y Law se encoge de hombros y asiente. Estaré en mi submarino haciendo la cirugía, sin interrupciones. Trafalgar Law hace una extraña señal con la mano y antes de que los hermanos puedan parpadear, Luffy y Law se han ido y hay una especie de placas de metal en su lugar. Con Luffy fuera de la vista, tanto Ace como Sabo se disparan y ambos están nerviosos por saltar al submarino que pueden ver en el agua, pero permanecen en su lugar cuando Marco coloca una mano sobre sus hombros. Déjelo concentrarse. A regañadientes, ambos se calmaron, mirando al submarino con cautela mientras las enfermeras trabajaban a su alrededor en un intento de tratar sus heridas, ya que era obvio que ninguno de los dos se trasladaría a la bahía médica. Poco después de que se perdieron de vista de la base de la marina, la Fuerza Roja hizo una parada en su barco. Marco no es el más feliz de ver a Shanks, pero permite que el hombre suba a bordo y observa mientras se dirige hacia Ace y el revolucionario, Sabo, hablando en voz baja. Hacia el final de la conversación, Shanks le da a Ace un sombrero de paja dolorosamente familiar y les da una palmada en el hombro a los dos niños antes de despedirse. No pueden permitir que dos emperadores permanezcan en un lugar durante demasiado tiempo, les daría a los marines solo un área en la que tienen que enfocar sus represalias. Cuando Shanks vuelve a subir a su bote, luciendo forzado por decirlo menos, Marco mira a Ace, mirando el sombrero en sus manos, luciendo como si estuviera a punto de romperse en 1.000.000 de pedazos. Sabo lo guía de regreso hacia la barandilla lateral y se sientan una vez más, sombrero de paja colgando del cuello de Ace. Marco no está seguro de que sea el momento adecuado para hablar con ellos y todavía hay algunos que necesitan su ayuda en la enfermería, por lo que decide dejarlos por ahora. Es otro día de navegación más tarde y los hermanos todavía no se han movido de la cubierta del barco y Marco hace una mueca, dándose cuenta de que probablemente ni siquiera se han movido para agarrar agua. Convencer a Tats de preparar una comida y llevarla con él es más fácil que la caminata que tomó para llegar a la cocina e incluso cuando se acercan los chicos no detienen su vigilancia del submarino que sigue al Moby. Marco puede decir que Tats está albergando un poco de culpa por cómo se desarrolló todo, sus sonrisas son exponencialmente más tensas, pero Marco sabe que nada de lo que pueda decir ayudará, por lo que se mantiene callado. Estará aquí si su hermano lo necesita. Sin embargo, hay algo que puede hacer por Ace, y dado que puede ver las similitudes, espera que también funcione para Sabo. Necesitan comida, Luffy no querría que se murieran de hambre. Tats le da un codazo a Marco ante la dura exclamación, aunque él está de acuerdo, y ambos chicos se estremecen antes de centrar parte de su atención en las bandejas que Marco y Tats ponen. Gracias, comandantes. Sabo interviene antes de tomar un poco de pan del plato. Ace parece terriblemente cansado, pero inclina la cabeza ante la comida. Gracias por la comida. Marco y Tats intercambian una mirada antes de sentarse en el suelo junto a los hermanos, que se mueven y miran al submarino, como para asegurarse de que todavía está a la vista. Tats respira hondo e inclina la cabeza hacia abajo. Lo siento mucho. Tats susurra. No debería haber dejado que se alejara de mí. Tanto Sabo como Ace parpadean sorprendidos y Sabo suspira un poco, mirando a Ace antes de fijar su atención en Tats. Cuando Luffy está decidido a hacer algo, puede ser sorprendentemente difícil de detener. Ninguno de los dos lo culpa, comandante, y si somos honestos, probablemente Luffy nos salvó la vida. Ace se estremece y asiente con la cabeza. Luffy nunca escuchó cuando le dijimos que no es su trabajo protegernos. El idiota. Ace resopla. Tats parece relajarse un poco y, aunque Marco sabe que no ha superado completamente la culpa, al menos puede seguir adelante ahora. Ace los mira pensativamente, la fatiga clara en su lenguaje corporal. ¿De verdad deberían estar aquí? Estoy seguro de que todos en el móvil los necesitan después de lo que pasó.
Hace pregunta con curiosidad, aunque su contacto visual se desvía continuamente hacia el agua. Las enfermeras han tratado a todos los heridos graves, y Pops está lo suficientemente bien como para mantener a todos a raya. Se están haciendo las reparaciones y no estaré de guardia hasta más tarde esta noche. Marco balbucea. Y la cuarta división es lo suficientemente competente para manejar las comidas sin mí, el plan para la semana ya está establecido. Tatch interviene. Cuando Ace no dice nada, Sabo suspira y se frota la cara. Ya veo, aunque no nos importa su compañía, comandantes, si los necesitan en otro lugar, les garantizo que no nos ofenderemos. Es Marco. Y llámame Tatch. No necesitas ser tan formal. Sabo asiente pero no responde. ¿Y si no lo logra? Ante la proclamación de Ace, Sabo se pone rígido, sabe que es en lo que Ace ha estado pensando, es en lo que también ha estado pensando. No significa que tenga una respuesta para su hermano. Marco parece mirarlos mientras los ojos de Tatch se llenan de pena. Eso no es algo en lo que tengas que pensar ahora, estaremos aquí para ti si pasa algo y estoy seguro de que ambos pueden pensar en lo que Luffy les diría. Tatch tiene que preguntarse si Marco está tirando intencionalmente de una herida abierta, pero con Ace, la forma directa es probablemente la mejor. Ambos chicos se encorvan y Tatch puede decir que no importa lo bien que parezca que Sabo está tratando de permanecer juntos, él también parece agotado. Espera que hayan dormido un poco, incluso si fue por turnos y en la cubierta dura. Se sientan en silencio por un rato, los hermanos picoteando su comida constantemente con menos entusiasmo del que normalmente tienen ambos cuando se trata de las comidas. Hacia el final del almuerzo, la cabeza de Ace se balancea en un movimiento que Sabo reconoció como un ataque narcoléptico y de repente se encorva hacia Sabo, quien suspira mientras ajusta a su hermano para evitar que caiga al suelo. ¿Cuánto tiempo ha tenido Ace narcolepsia? Tatch pregunta, la curiosidad lo muerde. Sabo parpadea mientras parece considerarlo. Creo que tenía alrededor de 8 años, o al menos esa fue la primera vez que sucedió a mi alrededor. Sin embargo, en ese entonces era mucho más raro. Según lo que Ace me dice, ahora parece mucho más común para él. Los comandantes asienten con la cabeza en reconocimiento y Ace se dispara a una velocidad sorprendente antes de encorvarse y frotarse la cara, maldiciendo en voz baja. No te preocupes, fue solo por un par de minutos. Sabo calma. Gracias no. Ace responde entre dientes y reanudan su silencio mientras observan las olas y el submarino que se balancea. Justo cuando Tatch se siente incómodo con el silencio, un hombre aparece ante ellos, haciéndolo saltar un poco. Los usuarios de frutas del diablo pueden ser espeluznantes. ¿Cuál era su nombre de nuevo? Marco lo había dicho. Lau Trafalgar. Cirujano de la muerte, no es exactamente el apodo más reconfortante. Ustedes dos, dijo Lau, señalando a Ace y Sabo. Vengan conmigo. Sus ojos se desvían hacia los comandantes, considerándolos. ¿Vendrás tú también? Buenas o malas noticias, Marco piensa que probablemente sea mejor si están presentes. Ace ya parece tener una piedra en el estómago mientras trata de formar palabras. Antes de que Tatch pueda intervenir, Marco habla. Sí, si no es demasiado problema. El cirujano se encoge de hombros y hace una extraña señal con la mano y lo que solía ser mar abierto y suelos de madera se convierten en paredes de metal. Es un poco inquietante y el zumbido del océano resuena por todas partes. La habitación es relativamente amplia y tiene las inconfundibles piedras angulares de una enfermería, con una cortina en torno a una de las camas. Luffy ya es crítico pero estable, lo más probable es que sobrevivió porque sus órganos de goma amortiguaron el impacto en algunas de las áreas más vitales. Está vagamente sedado, pero debería poder despertar cuando su cuerpo esté listo para hacerlo. Eso podría ser desde cualquier lugar. Unas pocas horas a días. Cuando se despierte, debe permanecer quieto, si vuelve a abrir sus heridas, está casi garantizado la muerte. ¿Entiendes? La proclamación es rápida y Ace y Sabo parecen estar a punto de colapsar por el alivio, por lo que los comandantes de Barba Blanca se acercan un poco más a ellos. Cuando Ace y Sabo miran a Luffy, la cama parece tragarlo, una máscara que cubre la mayor parte de su rostro. Duele mirar, pero el constante subir y bajar de su pecho también hace que un poco de serenidad bañe a los hermanos. Él estaba vivo. Sabo, sí, ¿hay algo que podamos hacer para ayudar? ¿Alguna vez que no podamos estar cerca de él? No hay restricciones de visitas. Cuando lo considere lo suficientemente seguro para moverse, podemos transferirlo a su nave, aunque aún será en un tiempo. Beppo y yo haremos controles de rutina en intervalos de unas pocas horas. Si su condición cambia drásticamente, o se despierta, infórmenos de inmediato.
Una de nuestras mayores preocupaciones ahora es la infección, así que tenga en cuenta los picos de fiebre y asegúrese de desinfectarse allí si planea pasar tiempo a 1 metro del paciente. Gracias. Ace dice, y Sabo puede decir que es genuino. No me agradezcas todavía, él no está fuera de peligro. Y si lo logra, ambos todavía tienen un favor que pagar. Lau dice, señalando a los dos hermanos. El rostro de Marco se arruga con disgusto y Touch se mueve incómodo. Sabo quiere preguntar sobre el supuesto favor, pero decide que pensarlo no lo llevará a ninguna parte y, en cambio, se muda a la estación de desinfección que Lau indicó anteriormente para que pueda limpiar lo que ahora sabe que será una vigilia de varias horas. Ace lo sigue poco después. Si deseas irte y no estoy aquí, solo pídele a un miembro de la tripulación que te acompañe. Lau dice por encima del hombro mientras sale de la habitación. Presumiblemente para dormir un poco, basado en las ojeras bajo sus ojos. Cuando los hermanos se sientan junto a Luffy, el sonido distintivo de un monitor cardíaco y los retumbos del océano añaden un toque desconcertante a todo. Han pasado años desde que estuvieron todos juntos así, pueden esperar un poco más. Los minutos se convierten en horas y Marco y Touch se turnan para asegurarse de que los hermanos se estén cuidando mientras esperan que el más joven se despierte. A la mitad del cuarto día, tanto Sabo como Ace están durmiendo cerca de Luffy, Marco sentado cerca cuando escuchan un grito ahogado. Tanto Ace como Sabo se despiertan sobresaltados y se abren paso junto a Luffy, cuya respiración sale ronca mientras mira salvajemente alrededor de la habitación, entrecerrando los ojos como si la luz lo molestara. Sus manos se levantan temblorosas, manoseando la máscara que cubre la mayor parte de su rostro, haciendo un quejido incómodo cuando parece que no puede hacer nada al respecto. Llamaré a Trafalgar. Marco llama, ya saliendo de la habitación. Luffy. Sabo habla. ¿Puedes oírnos? Varios de los pitidos de la máquina emiten una advertencia y el ritmo del monitor cardíaco se acelera. Luffy. ¿Puedes calmarte? Ace interviene, frotando la cabeza de Luffy en un gesto tranquilizador. Parece inclinarse ligeramente hacia el toque, pero sus ojos todavía se mueven salvajemente, sin posarse nunca en ellos por mucho tiempo. Ace retrocede un poco, sin saber qué hacer. De repente, Lau está en la habitación, después de haber aparecido de la nada, haciendo un balance de la situación. Después de un segundo, Lau apaga la luz y camina hacia Luffy, quien parpadea un par de veces antes de que sus ojos finalmente se posen en el doctor, Marco entrando en la habitación en silencio. Me llamo Trafalgar Lau, soy el médico que lo atiende. Lau hace una pausa por un segundo para dejar que la información penetre. Puedo quitarte la máscara, pero tienes que prometer que mantendrás la calma. Si te rasgas los puntos de sutura, aún podrías morir. Luffy parpadea un segundo, probablemente sin entender la mitad de lo que dijo antes de que sus ojos se posen en sus hermanos, y parece animarse un poco. ¿Mantendrás la calma? Lau reitera y los ojos de Luffy se deslizan hacia él antes de asentir con la cabeza. Tarda unos minutos, pero Lau se las arregla para quitar la mayor parte del equipo conectado a Luffy, dejando un par de instrumentos para monitorear y una vía intravenosa. Cuando finalmente se quita la máscara, Luffy respira profundamente y dirige su atención al médico. Gracias Trafo, Torao. Luffy tose con una sonrisa tonta. Es Trafalgar, si no puedes llamarme Lau. Luffy deja escapar una risa suave y ronca cuando su mirada se desplaza hacia sus hermanos y la confusión se apodera de él. No pueden ser reales, nunca lo son, aunque los ha visto mucho más desde que fue a esa extraña mazmorra y son diferentes. Ambos se ven un poco mayores de lo que normalmente los ve y Sabo tenía una gran cicatriz en el ojo. Los escudriña un poco más y se da cuenta de que siente el mismo cosquilleo de ellos que de la gente real. Luffy comienza a extender las manos hacia ellos y luego se detiene para mirar sus muñecas en estado de shock cuando se da cuenta de que no hay grilletes que le impidan estirarse más para alcanzarlas. Se tarda un segundo, pero Luffy vuelve a recordar destellos de estar en el estrado de los verdugos, de estallar la guerra, sus hermanos y Shanks vinieron a salvarlo, con un puño en el estómago. Se suponía que estaba muerto. Las manos de Ace y Sabo aterrizan en los hombros de Luffy y se sobresalta, mirándolos una vez más. ¿Estás bien, Lu? Pregunta Sabo. Honestamente, esto es demasiado, sin siquiera darse cuenta, las lágrimas comienzan a rodar por el rostro de Luffy. Eres real. Luffy susurra, sonando casi roto cuando se lleva las manos a las mejillas. Sabo le da una sonrisa dolorosa mientras Ace saca un sombrero de paja familiar de su espalda, dejándolo caer sobre la cabeza de Luffy. Tan real como puede ser. Ace suspira. Sombrero. Luffy exclama, llevándose una mano a la cabeza mientras la otra permanece sobre sus hermanos.
Conduce a una extraña mezcla de Luffy con una sonrisa en toda regla mientras las lágrimas de cocodrilo aún caían por su rostro, una tormenta de emociones tomando el control. Luffy de repente hace una O al darse cuenta antes de comenzar a frotarse la cara con las manos para secarse las lágrimas mientras Ace se ríe. Cuando Luffy vuelve a mirar hacia arriba, su mirada se posa en la única persona en la habitación que no reconoce. ¿Quién es la piña? Luffy pregunta dócilmente, sin saber si se supone que debe saberlo. Sabo tiene que morderse el interior de la mejilla para evitar reír mientras Ace comienza a jadear. Afortunadamente, el comandante lo toma con bastante gracia. Mi nombre es Marco, primer comandante de los piratas de Barba Blanca, soy compañero de tripulación de tu hermano Ace. Marco explica pacientemente. Luffy hace un ruido de reconocimiento, pero Marco no puede decir si realmente entiende. Con la pregunta del hombre misterioso respondida, Luffy vuelve su atención a Sabo y Ace. Te extrañé mucho. Luffy dice, envolviendo sus brazos alrededor de sus hermanos varias veces, provocando una advertencia disgustada de Lau. Ace se sonroja un poco y Sabo sonríe de todo corazón. Te extrañamos. Sabo responde. Los siguientes días de recuperación se sienten lentos para Luffy, aunque Lau le dice que se está curando notablemente rápido. Tener a sus hermanos cerca ayuda, pero se ha vuelto más ansioso sentado en la cama todo el día y hay poco que puedan hacer para ayudar con eso. Es capaz de conocer a algunos de los compañeros de tripulación de Ace, pero los únicos que realmente se quedaron en su memoria fueron Marco, Tatch e Izo, algunos otros son abofeteados con apodos extraños que Luffy consideró adecuados. Probablemente sea mejor para la cordura de todos que unos días después, Lau permita que Luffy salga con supervisión y comience a pasar todas las instrucciones de atención médica a los médicos estacionados en el Moby Dick. Cuando Lau los teletransporta a la cubierta del Moby, lo primero que hace Luffy es decir cuán genial es el poder de Torao, lo segundo que hace es correr hacia la barandilla para mirar el océano. Ace y Sabo siguieron de cerca. Es tan alto. Luffy dice y ni Sabo ni Ace están completamente seguros de qué hacer con eso. De cualquier manera, Luffy parece estar feliz y eso es lo suficientemente bueno. La atención de Sabo se desliza hacia Lau, y se dirige discretamente hacia el médico. Gracias. Sabo dice con sinceridad. Sobre ese favor, Lau levanta una mano para detenerlo. No quiero nada en este momento. Necesito preparar un poco el escenario. Si todavía estoy vivo dentro de unos meses, volveré para cobrar ese favor de ustedes dos. Bueno, eso no es ominoso en absoluto. Ni siquiera tengo una pista. Los planes cambian todo el tiempo, es mejor no engañarlo. Es una respuesta bastante evasiva, pero Sabo no vino aquí para interrogarlo de todos modos. ¿Podrás encontrarme? Definitivamente podré encontrar a Puño de Fuego ya, y asumo que él podrá contactarte. Incluso si no puede, estoy seguro de que podría localizarte. Sabo se encoge de hombros. Eso es justo. Luffy se acerca a ellos, Ace sigue detrás, enviando una mirada curiosa a Sabo quien lo despide, pueden hablar de eso más tarde. ¿Te vas, Torao? Pregunta Luffy. Lau vacila un momento, mirando al niño que, según todos los estándares, debería estar todavía en una cama, pero está dando saltos sin ninguna preocupación en el mundo. Sí. He pasado tu atención a los médicos de este barco. Por favor, escúchalos Luffy ya. No puedo permitir que mancillas mi reputación por no curarte adecuadamente. Luffy se ríe pero asiente con la cabeza. Está bien, cuídate Torao. Te veré por ahí. Muy probable. Lau saluda a los hermanos y a un par de comandantes de Barba Blanca antes de hacer una señal con la mano para regresar a su barco, dejando una especie de piedra en su lugar. Tatch se acerca al grupo y observa al submarino sumergirse bajo el agua. Ese chico Lau era un poco espeluznante. Tatch dice. Torao fue genial. Luffy exclama. Ace se acerca para despeinar el cabello de Luffy. Por supuesto que pensarías que era genial. Podía teletransportarse y tenía un oso en su tripulación. Era tan suave. Luffy agregó. Está bien, está bien. Creo que es casi la hora de cenar, Luffy. Comida. Luffy grita cuando comienza a molestar a Ace para que lo lleve al comedor. Esa noche, los piratas de Barba Blanca descubren que Luffy es un agujero negro tan grande como su hermano, tragando 10 platos de comida antes de que Sabo le advierta que se detenga para no romper el agujero literal de su estómago.
Mientras Ace y Sabo estén atendiendo sus heridas, Luffy puede dormir fuera de la enfermería ahora, por lo que el trío se dirige a la habitación de Ace cada vez que terminan de charlar con la gente después de la cena. En un movimiento que hace que Ace y Sabo se sientan nostálgicos y hace que Luffy chille de alegría, Ace arroja un montón de mantas y almohadas en el centro de la habitación para que puedan tumbarse juntos en el suelo, como solían hacerlo en la casa del árbol. Como niños. Cuando los hermanos finalmente se calman, se quedan inconscientes casi de inmediato, encontrando algo de consuelo en el viejo hábito. Por primera vez en semanas, Ace, Sabo y Luffy pueden descansar en paz.